Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en una clase de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre la Edad Media. Bueno, entonces, primero que todo debemos comprender que la Edad Media se desarrolla en el occidente europeo. Inicia en el siglo V con la caída del Imperio Romano, culmina en el siglo XV con el descubrimiento de América y también es conocida como Medioevo. Este periodo es considerado un periodo de oscuridad y de barbarie. Cuando hablamos de oscuridad se hace referencia al analfabetismo de la gran mayoría de la población sobre la prohibición que se existía hacia el conocimiento. En esa época era prohibido conocer, estudiar, leer. Y cuando hablamos de barbarie se hace referencia a las guerras que hay durante dicha época y a las numerosas enfermedades que sacuden ese occidente europeo durante estos siglos. Entonces, vamos a comprender un poco las características que tiene la Edad Media. Primero, es una sociedad feudal, es decir que existía el valor de la tierra y el trabajo agrícola. Segundo, y muy importante, el teocentrismo. Dios era el centro de todo en esa época, Dios era un todo. Y el tercero, la iglesia tenía gran poder en las decisiones y en las normas del momento. Entonces, esas tres características son fundamentales cuando estudiamos la Edad Media. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la literatura de la Edad Media. Se habla de literatura en todos los trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media. Entonces la literatura de este tiempo estaba compuesta por escritos religiosos. Recuerden que las características veíamos que era teocentrista, Dios era el centro de todo, entonces habían muchos escritos religiosos y algunos trabajos segregados. La literatura se caracterizaba por el carácter anónimo, no tenía un autor, eran anónimas los escritos. Se habla mucho, es decir, la oralidad era indispensable. Recuerden que gran parte de la población era analfabeta. Las obras generalmente eran escritas en verso y había mucha cantidad de escritos religiosos. Los juglares de la Edad Media. En la Edad Media se dice que aparecieron los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Eran personas que representaban con vistosos ropajes en las calles, en las plazas, en los salones, en los castillos, y lo que hacían, su función era distraer al público. Ellos danzaban, cantaban y realizaban largas narraciones. Ellos recibían un pago por las presentaciones que hacían y el pago podía ser en dinero o podían ser también regalos. Generalmente eran acompañados por los instrumentos que se tocaban en la época y ese oficio era conocido como el mester de juglaria. Si se utiliza el lenguaje vulgar se podría decir mester de clerecia, que era el oficio de los clérigos con obras cultas de autores ya conocidos. Los cantares de gesta. En la literatura castellana, los poemas épicos se llaman cantares de gesta y se caracterizan por ser populares y de carácter anónimo, como lo dijimos anteriormente. En la historia nos representan al héroe, las virtudes modélicas, lo que querían enseñar, lo que querían que la gente hiciera, y querían mostrar el contexto social de la época, del momento. Uno de los cantares de gesta más conocidos es el Cantar de Mío Cid, en el que sobresale el Cantar de Nibelungos, Los Infantes de Lara y el poema de Fernán González. Algunos temas recurrentes en la literatura de la Edad Media. Primero, la muerte es un tema muy trabajado. Es evidente que los acompañaba en su contexto social por las guerras, por las pestes, por las enfermedades y por las condenas que realizaba la Santa Inquisición. Recordemos que al ser teocentrista, en esa época fue donde se desarrolló todo el tema de la Santa Inquisición. Había una fugacidad y caudacidad de la vida, entonces hablan sobre la brevedad de la vida terrenal,
También hablan sobre la caducidad de los bienes materiales, el menosprecio al mundo, siempre quieren alcanzar el paraíso y se desprecia lo material. También hay muchos temas religiosos, entonces hablan sobre la vida de los santos, las oraciones religiosas y temas bíblicos. En el romance hablamos de una composición poética, es de origen español, el carácter noticioso y popular, los temas preferidos son las hazañas de héroes y los temas amorosos. Los primeros romances eran anónimos, como la gran mayoría de la literatura de la época, se transmitieron de forma oral, generalmente el cantor no era el autor, y la estructura del romance era sencilla, era sobria y casi no tenía detalles. Estaban compuestos por una serie indefinida de versos octosílabos con una rima sonante en los versos pares y los otros quedaban libres. Ahora vamos a hablar un poco sobre las particularidades de la Edad Media, cómo era vista la Edad Media en el resto del mundo. Se hablaba del mundo sublunar, entonces ellos hablaban de que arriba hay un universo ordenado, un universo eterno, perfecto y regular. Por debajo de la luna la fortuna no dejaba de hacer de las suyas en un mundo endemoniante, variable y caótico. Bajo la esfera sublunar hay 4 elementos primordiales, con 2 cualidades cada uno de ellos, los digan entre ellos. Ellos dicen que debajo está el pesado de ellos, es decir, la tierra, y en el centro mismo de la tierra está el infierno. Ellos hablan de que el infierno es un lugar que constaba con diversas estancias, como el Ereo, que está habitado por dragones y por gusanos de fuego, y está el río Aqueronte o la laguna Estigia. Entonces también ellos hacen una pequeña descripción de lo que ellos pensaban que era la tierra según su manera de creer y su manera de pensar. Recordemos que ellos eran teocentristas, entonces ellos creían en el paraíso, entonces el universo estaba muy ordenado, era perfecto y regular, mientras que por debajo de la luna ya se habla de las personas, se habla de la tierra y se habla de que en el centro de la tierra está el infierno. También es importante hablar de las gentes en la época de la Edad Media, pues se dice que el cuerpo humano contaba con una alma dividida en 3 partes. Según algunos, 3 almas. Estaba la vegetativa, que era común a los seres vivos, estaba el alma sensible compartida con los animales, y también estaba el alma racional, que era exclusivamente la humana. Ellos dicen que el cuerpo estaba formado por 4 contrarios, es decir, el caliente, el frío, el húmedo y el seco, y que, igual que la tierra, era similar, pero que en el cuerpo formaban los humores que determinaban el carácter. Entonces hablan de la sangre, de la bilis, de la flema y de la melancolía. Entonces ellos dicen que las 3 partes del alma más la 4 del cuerpo suman 7, y que como los planetas y las notas musicales es lo que vincula al ser humano con el cosmos. Entonces se consideraba a cada persona como un mundo en miniatura. Entonces podemos decir que desde la época se pensaba al hombre en sí mismo, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esta es la bibliografía de donde se obtuvo la información para explicar la clase el día de hoy. Espero les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.